Bueno, buen día a todos y todas. Gracias por haber venido acá un sábado de la mañana. Siempre es mucho. Yo sé que es esfuerzo, así que me alegro de poder estar hablando con ustedes. Bueno, como dijo Sol, soy Paula Angelomé, trabajo en la gerencia química y el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la CONEA. Eh, Voy a poner el puntero láser, ahí está. Bueno, y les quería contar, bueno, Sol me había pedido que les contara un poco cómo había llegado hasta acá, así que hice como una flechita caminito para contarles. La primera parte en realidad no está porque no tenía como una foto, que es cómo llegué a decidir estudiar licenciatura en química en Exactas en la Universidad de Buenos Aires, que el camino es bastante directo, digamos. Tuve química en la secundaria, me gustó muchísimo, era muy buena la profesora, me convenció de que la química era lo que me gustaba, después de que quise hacer otras cosas como periodista deportiva, pero bueno, parece que para esto me gustaba más al final. Así que bueno, estudié la licenciatura en química en Exactas. Para los que no conocen, esta es el pabellón 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y esta es la vista desde ahí con el río y la ciudad, que es muy linda. Y ahí aprendí todas las bases de la química, y cuando me estaba por recibir, quería dedicarme a trabajar en química de alimentos. Hice una materia optativa de química de alimentos y me di cuenta de que no, de que en realidad no me gustaba eso, de que yo pensaba que sí, pero no. Y ahí surgió la oportunidad de ponerme a trabajar con un grupo que recién se estaba formando en la gerencia química de CONEA, que en ese momento se llamaba Unidad de Actividad Química, hace muchos años. Eh, un grupo que recién se estaba formando. De hecho, el grupo no existía cuando yo empecé mi tesis de doctorado, que es en el 2003. El que fue mi director de tesis, que es Galo Solerilia, que creo que dio algunas charlas para Laboratorio Cero, que quizás está pasando el camión que compra cosas. Siempre Eh, da charlas, Galo, sí. eh, bueno, Sí, empecé a Galo, trabajar Galo con... es uno de los highlights del Laboratorio Cero. Bueno, yo hice mi tesis con él, fui su primera tesista, empecé en el 2003 a trabajar con él ahí en CONEA, y básicamente mi tesis trató de la preparación de películas delgadas de óxidos que tenían poros del tamaños nanométricos. Entonces ahí me empecé a meter en el mundo de lo que se conoce como nanociencia o nanotecnología, empecé a meterme en eso, en entender cómo funcionan los materiales cuando son muy pequeños y cuando escapan un poco a las características de los materiales tradicionales que nos rodean. Cuando terminé la tesis de doctorado, después de 5 años de trabajar con estos óxidos, dije, bueno, quiero hacer otra cosa, quiero hacer algo que no sea óxidos con agujeritos, pero quiero seguir trabajando en el área de química de los materiales. Entonces ahí busqué y me fui a trabajar a la Universidad de Vigo. Eso queda en el norte de España, muy cerquita de Portugal. Eso es Galicia formalmente, o sea que la gente que trabaja ahí son los verdaderamente gallegos, no como nosotros solemos decir a todos los españoles. Eh, y ahí estuve durante 3 años y medio trabajando. Esta es la Facultad de Química, esto es un pedacito muy chiquitito de Vigo, una ciudad costera, la verdad que no es muy linda, les voy a decir, pero, uy, esto va a quedar grabado. Es muy linda, pero Lo cortamos y lo editamos, no te claro, preocupes. tiene sus cosas. Bueno, pero alrededor es precioso, naturalmente es hermoso, y el grupo donde trabajé, que es el grupo del profesor Luis Marzán, es un grupo muy reconocido por dedicarse a la síntesis de nanopartículas metálicas, que es de lo que voy a hablar hoy. Y en realidad, cuando empecé a trabajar ahí, empecé a trabajar en nanopartículas metálicas. Ahora les voy a contar un poco más sobre eso, pero enseguida me engancharon para hacer cosas con los óxidos que había hecho durante la tesis, con lo cual terminé mezclando esos dos mundos, y estaba suficientemente enganchada en el tema como para querer seguir trabajando en eso, y en el 2012 volví a la gerencia química, ya sí, de la CONEA, y desde hace unos años formamos parte del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la CONEA para trabajar con toda esta gente que ven acá en las fotos.
Puse una foto del acelerador, porque es lo que más distingue el edificio donde estamos, aunque no trabajamos con el acelerador. Y desde 2012 estoy trabajando ahí con distintos proyectos que involucran cosas que hice durante la tesis, cosas que hice durante el postdoc y por supuesto cosas nuevas que fueron surgiendo en el camino de todo esto. Eh, entonces, bueno, les voy a empezar a contar un poco específicamente sobre la charla de hoy. Me gustaría que si van teniendo dudas o preguntas, si me quieren interrumpir no tengo ningún problema, si no las hacemos al final, pero eso como ustedes consideren. Sí, en general los chicos, el que se anima prende el micrófono y el que no, quizás pone la pregunta por chat o el comentario y Andrés y yo te interrumpimos y leemos la pregunta. Bárbaro. Dale, perfecto. Bueno, eso es más o menos el camino entonces, y como espero que les haya quedado claro, lo mío es la química, así que voy a hablar mucho desde el lado de la química, más allá de que voy a tratar de ser lo más general posible. Entonces, voy a ir a una introducción bien desde el principio, que tiene que ver con a qué me voy a estar refiriendo. Seguro que para muchos esto es algo que ya conocido, pero por las dudas, a qué me voy a estar refiriendo cuando hable de la escala nanométrica. Básicamente, nano es un prefijo que indica 10 a la menos 9, se puede usar para cualquier cosa, para nanosegundo, nano lo que sea, pero nosotros lo vamos a usar específicamente para hablar de nanómetros, o sea, de la 1000 millonésima parte de un metro. Eso es muy difícil de relacionar con cosas de la realidad, porque es muy difícil saber cuánto es la 1000 millonésima parte de algo, pero para que tengan una idea, la 1000 millonésima parte del diámetro de la Tierra es el diámetro de una uva promedio, por ejemplo. Las uvas ya sé que tienen distintos tamaños, pero más o menos una uva promedio es la 1000 millonésima parte del diámetro de la Tierra. O sea, muy, muy pequeño es un nanómetro. Ahora, es muy pequeño en la escala tradicional, digamos, pero con respecto a átomos, el nanómetro está por encima. De hecho, en un nanómetro, más o menos, si uno pudiera crear una cadenita, tendría 10 átomos de hidrógeno, por ejemplo, que es el átomo más chiquito, o más o menos 3 átomos de oro, que es uno de los elementos sobre los que vamos a hablar hoy, y por eso está puesto acá, no precisamente al azar. Entonces, para que estamos por abajo de la escala que estamos acostumbrados y es pequeño con respecto a la escala de la que estamos acostumbrados, pero el nanómetro respecto de los átomos está por arriba. Entonces, esto lo vamos a tener presente a lo largo de toda la charla, que nosotros vamos a poder construir con átomos cosas que tienen del tamaño de los nanómetros, ¿sí? En general, para hablar de nanomateriales, lo que nosotros decimos es que tienen alguna de sus dimensiones en la escala nano, y la escala nano en general se define como menos de 100 nanómetros. Entonces, un material tradicional, cualquiera de lo que si uno se lo rodea, observa, tiene todas sus dimensiones por encima de los 100 nanómetros. En un material nano, alguna de esas dimensiones es menor, entonces la primera opción es yo tengo un material bulk y lo aplasto en una dirección hasta llegar a la escala nanométrica y tengo lo que se conoce como película delgada o film delgado, donde el espesor es de menos de 100 nanómetros y todo lo demás es macroscópico. Un poco sobre algunos materiales como estos voy a hablar en un rato. La otra opción es seguir comprimiendo en la segunda dirección, y en ese caso tenemos una nanobarra, o un nanocable, o un nanotubo. Por ahí escucharon hablar de los nanotubos de carbono. Son este tipo de materiales donde uno tiene dos dimensiones por abajo de los 100 nanómetros y una dimensión que puede estar por arriba. Y el último ejemplo es donde todo se redujo hasta escala nano, todas las dimensiones X y Z, y tenemos una partícula nanométrica o una nanopartícula, que es de lo que principalmente les voy a hablar hoy. O sea, es un material que mide menos de 100 nanómetros para todas las direcciones. Entonces, ¿por qué nos interesan los nanomateriales? Y ahí voy a hablar de por qué nos interesa a la comunidad científica en general, y después por qué nos interesan los que específicamente les voy a contar hoy. La primera cosa es que cuando uno parte un material grande en pedacitos chiquitos, las propiedades empiezan a cambiar. Esto
es bastante antiintuitivo si uno lo piensa en lo grande. Si uno, por ejemplo, tiene una hoja de papel y la parte a la mitad, las características de la hoja de papel siguen siendo iguales, solo que partida a la mitad. Si la parte en 50 pedazos, sigue siendo una hoja de papel partida en 50 pedazos. Bueno, cuando llegamos a la escala de los nanómetros ya deja de ser así para un montón de materiales. Entonces empiezan a aparecer características que no son simplemente cortar el material en chiquitito. Y eso tiene que ver con varias cosas, entre las que no vamos a entrar en todos los detalles, pero tiene que ver con varias cosas que entre ellas involucran el hecho de que cuando uno parte un material, lo que va haciendo es que va generando cada vez más superficie del material expuesta. Y eso está graficado acá con algo que es bidimensional, porque no tenemos algo 3D para mostrarlo, porque estamos todos con nuestras pantallas, que tiene que ver que si uno tiene, acá está representado con un rectangulito, el borde del rectangulito que yo pinté en un azul un poco más oscuro, es lo que nosotros llamamos la superficie expuesta, o sea, lo que está por afuera del material, que es lo que el resto de las cosas, con lo que el resto de las cosas interactúan. Entonces, esta superficie tiene un valor. Ahora, si yo corto el material en 4 pedazos, fíjense que empiezo a tener cada vez más superficie, y si lo sigo cortando hasta la escala del nanómetro, tengo muchísima superficie expuesta. El hecho de que haya esa superficie expuesta significa que los materiales tienen otras maneras de interaccionar con el medio, y también significa que aparecen nuevas propiedades, entre otras cosas, propiedades ópticas, eléctricas, electrónicas, magnéticas, un montón, que son o nuevas, o sea, nuevas en el sentido de que no son las mismas que vemos en los materiales tradicionales, o que son un poco distintas, son las mismas de los materiales tradicionales, pero un poco distintas, o los valores son distintos. Y esas propiedades, y eso es lo más interesante de todo en la escala nano desde mi punto de vista, es que esas propiedades dependen de la forma y el tamaño. Y eso no es lo normal a lo que estamos acostumbrados. Ustedes saben que, por ejemplo, si quieren hervir agua, no importa cuánta agua pongan, la temperatura a la que el agua hierve es siempre 100 grados centígrados y estamos a la altura a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahí no importa si yo pongo una gota de agua o 1 litro de agua o un tanque de 50 litros, 100 litros de agua, va a hervir siempre a 100 grados. Necesitaré más energía o menos energía para llegar a los 100 grados, pero no va a hervir hasta esa temperatura. Bueno, cuando vamos a nanomateriales no pasa eso, o sea, aparecen nuevas, la misma propiedad, como por ejemplo el punto de fusión, es mucho más chico en nanomateriales que en materiales grandes. Entonces todo eso es súper interesante porque podemos pensar en la posibilidad de hacer cosas que antes no podíamos hacer gracias a que tenemos posibilidades de hacer nanomateriales. El antes y después es medio relativo. ¿Cuándo empezó a haber nanomateriales? Hace muchísimos años, diría que siglos, hace un par de siglos que hay nanomateriales, pero el control sobre los nanomateriales es algo más nuevo. Les voy a hablar un poquito de eso un poco más adelante. Entonces, bueno, esta es la razón por la que a nosotros nos interesa, a nosotros los científicos, digamos, y a nosotros en el grupo nos interesan los nanomateriales. Y justamente las nanopartículas metálicas, que es de lo que voy a hablar hoy, lo que tienen una de las propiedades más interesantes que tienen es que cuando uno reduce su tamaño, las partículas pasan a tener colores. Y esos colores tienen que ver con cómo interaccionan con la luz. Pero primero vamos a centrarnos en esto. Nosotros estamos acostumbrados a tener una cadenita de oro, es dorada. Un arito chiquitito de oro, siempre señalo acá porque siempre tengo este arito, pero no se ve, creo, en la pantalla. Un arito de oro también sigue siendo dorado. Ahora, cuando tenemos partículas de oro de los tamaños de los nanómetros, empezamos a tener colores. ¿Qué es esto lo que les estoy mostrando acá? Que es lo mismo que tengo acá. Voy a poner mi propia cámara porque si no, no veo si lo estoy viendo. Esto que se ve acá son un montón de particulitas de oro flotando en este caso, agua. ¿Sí? Son súper chiquititas, no vamos a ver cada una de las partículas, pero sí vemos el color, ¿sí? ¿Lo ven el color? ¿No? Este color rojito es de partículas de oro esféricas. Y por ejemplo acá están estas partículas azulcitas, que son las mismas de esta foto,
que son partículas de plata con tamaño, con forma de triángulos. En un ratito les muestro la foto. Pero bueno, fíjense que nada que ver con cómo es el material en tamaño grande, ¿no? Bueno, eso es súper interesante. ¿Y a qué se debe ese comportamiento? No quiero entrar en los detalles súper delicados de esto, pero sí contarles que tiene que ver justamente con la superficie. Yo les dije, cuando hacemos algo cada vez más chiquito, tenemos cada vez más superficie, y cada vez más superficie implica necesariamente que las propiedades cambian, en el caso de los metales en particular. Lo que ocurre es que los electrones que hay en la superficie tienen una forma distinta de interaccionar con la luz que los electrones que están adentro. Cuando tenemos un montón de electrones en la superficie, porque tenemos mucha superficie, esta interacción la empezamos a notar. En caso particular de el oro, la plata, el cobre y algunos otros metales, los metales alcalinos, esa interacción de los electrones con la luz hace que nosotros veamos un color. Nosotros todos los colores que vemos, todos los colores que nos rodean, tienen que ver con la interacción de la luz con los materiales. Bueno, en el caso particular de las nanopartículas, esta interacción hace que nosotros veamos colores súper fuertes, que además dependen de la composición, la forma, el tamaño y dónde están metidas esas partículas. Además de ver un color, que para mí ya eso vale la pena porque los colores me encantan y me parece re lindo poder ver colores, pero además eso quiere decir, esa interacción con la luz se puede aprovechar para un montón de cosas. Si solo fuera porque son lindos, sería bastante limitado, pero en realidad la razón principal por la que hacemos este tipo de cosas tiene que ver con que podemos aprovechar que la luz interactúa distinto con una particulita de oro que interactúa con un lingote de oro, por ejemplo. Y eso es lo que aprovechamos nosotros en el grupo, y lo que aprovecha mucha otra gente que se dedica a este tipo de cosas. Entonces, primero les voy a contar un poco cómo vamos a preparar estas partículas, porque, como les dije, yo soy química, así que me gusta la parte de cómo las vamos a preparar. Es una de las cosas que más me divierte, digamos. Ahí vi que hay una pregunta. Sí, ahí está, te iba a decir. Pero si vos las monitoreás, está bien también, ¿eh? Capaz es más dinámico. Sí, ahí la abrí, dale. Sí, te pregunta María Rosa si también veríamos variación de colores en óxidos metálicos. Bueno, en algunos óxidos metálicos se ve algunas variaciones de colores. No son tan notorias en general porque los óxidos en general son aislantes y eso involucra que la interacción con la luz no aparece en el visible. Entonces cambian las propiedades ópticas, pero no es algo que podamos ver con los ojos, en general con los óxidos metálicos. Pero, por ejemplo, en otro caso donde se ve mucho la variación con el tamaño, es con sulfuros, seleniuros metálicos. Esos sí tienen una variación de color con el tamaño bastante notoria, con lo cual también se usan para un montón de aplicaciones. Y respecto a la pregunta que hace Horacio, sí, son todos suspensiones coloidales. Voy a hablar en un minuto sobre cómo hacemos para que sean suspensiones coloidales, pero sí, efectivamente, son partículas flotando en agua, porque, en agua o en el solvente que sea, justo las que traje yo hoy son en agua, y tienen que ver con, que puedan estar flotando ahí, tiene que ver con las interacciones equivalentes a las de un coloide, así que sí, son suspensiones coloidales. Bien, les decía que voy a hablar un poco entonces de la preparación de estas partículas. En general hay dos caminos para preparar nanopartículas metálicas. La opción número 1, que se conoce como top-down, o desde arriba hacia abajo, es agarrar un pedazo de metal, no sé, encontramos una pepita de oro, o usamos una cadenita de oro, lo que sea, y ese metal lo vamos reduciendo de tamaño hasta que tenga el tamaño de las nanopartículas. Esto, por supuesto, se hace con un proceso muy controlado, ahora les voy a mostrar específicamente algunos ejemplos, pero la idea es esta: yo ya tengo el metal, y con ese metal voy reduciendo el tamaño, ¿y qué va pasando? Me van cambiando las propiedades a medida que reduzco su tamaño.
El otro camino, que se conoce como bottom-up, o métodos químicos, o de abajo hacia arriba, es al revés. Yo les decía, el nanómetro está por encima del tamaño de los átomos. Entonces, la idea de estas técnicas es usar átomos para construir el metal, ¿sí? Entonces pasamos de tener átomos sueltos, que después se agrupan en algo que se llama clusters, no tiene una traducción muy buena para el español, en general se dice en inglés, que son agrupaciones o agrupamientos de átomos, de pocos átomos, cientos de átomos, y después cuando estos clústeres crecen, terminamos teniendo nanopartículas del tamaño de los nanómetros, que era lo que estábamos a lo que estábamos apuntando. Entonces, opción 1, les voy a contar cómo preparar nanopartículas metálicas por métodos top-down, o sea, reduciendo el tamaño. Entonces, todas estas herramientas, la forma de reducir el tamaño, tiene que ser una técnica que nos permita reducir el tamaño de forma controlada. ¿Por qué? Yo les dije al principio que las propiedades de los materiales, de los nanomateriales, dependen de la forma y el tamaño. Entonces, cuando yo quiero preparar un nanomaterial, quiero que todo lo que prepare tenga idealmente la misma forma y el mismo tamaño, porque si no, voy a tener una mezcla de propiedades en lo que prepare. Entonces, siempre voy a querer tener un muy buen control de la forma y el tamaño del nanomaterial. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso con estos métodos de tipo top-down? Tengo que, de alguna manera, preparar algún tipo de equipo, aparato, que me permita hacer esta molienda que les decía, muy controlada, donde podamos tener mucho control sobre cómo termina siendo la forma y el tamaño del material. Entonces, estos métodos de tipo top-down en general involucran equipamiento, que está muy desarrollado porque la industria electrónica usa muchísimas de estas técnicas, no solo para preparar nanopartículas metálicas, pero entre otras cosas para preparar nanopartículas metálicas, y entonces hay mucho equipamiento desarrollado para lograr esto que les digo de un extremo control sobre la forma y el tamaño de lo que queremos. Y estos métodos son ideales y se usan muchísimo para todo lo que tiene que ver con electrónica, con conectar, por ejemplo, dispositivos, con hacer micromáquinas, con preparar lo que se conoce como lab on a chip, que es básicamente un pequeño chip que tenga las posibilidades de hacer cosas que hace un laboratorio grande. Esto es como un sueño de todos los que trabajamos en nanotecnología, que uno, por ejemplo, con una gota de sangre puede hacer lo mismo que con un análisis de sangre que se necesita un tubo. Estamos por ahí, en algunas cosas estamos bastante cerca de eso, en otras estaremos más lejos, pero todos este tipo de sistemas se construyen por estos métodos top-down. Y acá les traje algunas fotos de cómo lucen los materiales preparados por estas técnicas. En general, para los métodos top-down, las partículas se obtienen adheridas a una superficie. Entonces, lo que estamos viendo en estas fotos, que son todas fotos de microscopía electrónica, porque necesitamos un gran aumento para poder ver nanopartículas, un microscopio común no las podemos ver, son demasiado chicas para ver en un microscopio común, entonces necesitamos usar un microscopio más avanzado que llegue a mayores aumentos. Lo que estamos viendo acá, lo que ven como las partes más brillantes, son nanopartículas metálicas, depositadas sobre algo plano, que depende de la foto qué es lo que está abajo. Este y este les puedo asegurar que es, este y este les puedo asegurar que es silicio. O sea, un pedazo de silicio arriba tiene partículas. Este es un pedazo de vidrio que tiene partículas de oro. Fíjense que dependiendo de la técnica que se use, voy a tener más o menos control sobre la forma y el tamaño. Acá se ve que todas las partículas son muy parecidas entre sí, por ejemplo, en este método, y acá ya se ve que no son tan parecidas. Tienen más o menos el mismo diámetro, más o menos la misma forma, pero no todos la misma exacta forma. Bueno, eso depende de la técnica, no voy a entrar en detalle, empezando porque no soy especialista en ninguna de estas técnicas, pero solo para que tuvieran una idea de que esto se puede hacer y controlar, y cómo va a ser el color de todas estas cosas, bueno, también va a ser distinto, solo que no tengo una foto ni una partícula así para mostrarles como tengo acá. La otra opción, y de la que voy a hablar un poco más, porque es de lo que hacemos nosotros en el grupo, son las nanopartículas metálicas preparadas por estos métodos que les decía, bottom-up,
a partir de átomos. Tengo una pregunta. Sí, al que pregunta, que no creo que se llame Galaxy S9 porque debe ser el nombre del teléfono, las nanopartículas se usan en todas las áreas de la ciencia. Sí, al final de la charla les voy a contar aplicaciones en muchas áreas. Y si te quedás con ganas de alguna otra, me preguntás más hacia el final. Pero sí, hay nanopartículas en muchos más lugares de los que ustedes creen. Bien. Para lo que es la síntesis de nanopartículas por métodos de tipo bottom-up, les decía que tenemos que partir entonces ahora de átomos. ¿Cómo vienen los átomos de metal? ¿Cómo se pueden comprar o conseguir? En general, como sales. Sales de oro, de plata, de níquel, de cobre. Estas sales en realidad tienen el metal en un estado que no es todavía metálico, y hace falta un reductor, que es algún compuesto que permite transformar la sal metálica en metal. Para los que se acuerden de haber estudiado, o bueno, los que ya saben, esto es una reacción que se llama redox, es una reacción de oxidación y reducción, donde la sal metálica se reduce y el reductor se oxida, para dar lugar al compuesto que en este caso sería el metal que queremos preparar. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a preparar un metal, y lo más probable, si yo no hago nada, yo mezclo la sal metálica y el reductor, lo más probable es que eso siga reaccionando, hasta que se termine la sal metálica o se termine el reductor, pero que no tengo ningún tipo de control sobre la forma y el tamaño, y lo que pase sea que no tenga nanopartículas. Porque las nanopartículas tienen un montón de superficies, ya les dije, eso las convierte en algo muy reactivo, y en general no duran en el ambiente si no hago algo específico para que duren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meter algo más en la reacción, o sea, no podemos solo poner la sal metálica y el reductor, sino que tenemos que poner algo para que las partículas queden en un estado suficientemente estable como para durar para las aplicaciones que queremos. La estabilidad puede ser de años, esto lo tengo preparado hace años, no hace falta que sea de años, dependiendo de la aplicación en la que estamos pensando, puede ser de unos minutos, pero sí tiene que ser lo suficientemente larga como para lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le ponemos alrededor a las partículas algo que las estabilice y haga que cuando las partículas se acerquen, se repelan. ¿Qué pasa? Si no se pueden acercar, entonces no se pueden formar unidades más grandes porque estamos impidiendo eso. Y eso estaba relacionado con la pregunta que hacían hace un rato. Las suspensiones coloidales en general lo que tienen es esto, algo que rodea a las partículas que hace que se repelan entre sí y no se forme una estructura más grande. Entonces esto es lo que nosotros le llamamos estabilizante. Le ponemos algo alrededor que en general tiene dos opciones. O es cargas, o sea, logramos que las partículas tengan todas la misma carga, y ustedes saben que dos cargas iguales se repelen, esa es la opción 1. Y la otra es ponerle alrededor algún tipo de polímero o material orgánico que haga que las partículas no se vean porque tienen eso en el medio que les impide verse. Todo como si no tienen ojos las partículas, pero si están en contacto, digamos. Ahí hay otra pregunta. Sí, vamos a hablar de los desodorantes en un rato también. Me gusta porque hacen preguntas que están respondidas más adelante en la charla. Así que sí, vamos a hablar de las nanopartículas de plata, de esos específicamente. Bien, además de tener un estabilizante, lo más normal para hacer las partículas por bottom-up, lo que nos gusta a los químicos y químicas, es que haya algún solvente, algo en donde las partículas puedan estar flotando con tranquilidad. En el grupo nuestro principalmente usamos agua, pero no tiene por qué ser agua. Entonces necesitamos todo esto para preparar las nanopartículas. Y acá es donde yo les decía, bueno, son nuevas, perdón, esto me faltó acá. Me faltó decirles que de elegir cuál es la sal, cuál es el reductor, cuál es el estabilizante y cuál es el solvente, lo que nosotros terminamos eligiendo es cuál va a ser la forma, cuál va a ser el tamaño de las partículas, y si nosotros además
podemos controlar cosas como la temperatura o las condiciones de reacción de alguna otra manera, vamos a controlar también cuán bien nos salen las partículas, si todas nos salen del mismo tamaño o nos salen más o menos. Y esto es parte de lo que hacemos nosotros en nuestro grupo, tratar de lograr que las partículas nos salgan siempre iguales. Y eso implica ir moviendo estas características, poniendo un poco más, poniendo un poco menos, cambiando qué sal usamos, qué reductor usamos para lograr eso. Entonces, ahora sí, yo les decía, bueno, las nanopartículas en sí no son nuevas, y los primeros ejemplos de nanopartículas metálicas preparadas y conservadas hoy en día son del siglo XIX. Acá les estoy mostrando una foto de unas partículas que preparó Michael Faraday, el mismo de las leyes de Faraday, que logró preparar nanopartículas de oro en agua. Este frasquito todavía está en la Royal Society de Londres, de hecho hay una exposición online muy linda donde muestran las fotos de todo esto, que se las recomiendo. Y lo que él logró fue hacer estas nanopartículas, describir estas nanopartículas, pero no verlas, porque no había manera, no había equipos que permitieran ver directamente las partículas. Se podía saber que estaban ahí, pero no verlas específicamente. Pero bueno, ya se podía hacer. Acá son las mismas partículas pegadas sobre un vidrio. Fíjense, parece ser que Faraday iba a dar conferencias con estos vidrios para mostrar las nanopartículas. Ya voy a saltar un montón, voy a saltar al siglo XX. En 1950 se desarrolló uno de los métodos que hoy en día más se siguen usando, que es la preparación de nanopartículas de oro por el método de Turkevich. Turkevich es un señor que preparó estas nanopartículas, que tienen este aspecto y son estas que están acá. No. Sí, estas. Que están acá. De nuevo. Y acá están en el frasquito sin moverse. Estas nanopartículas ya se podían ver en un microscopio porque en 1939 se puso a la venta el primer microscopio de transmisión electrónica que permite entonces ver las nanopartículas, y así se veían. Ven que se ven como puntitos uno al lado del otro. Esas partículas son parecidas a las que están en esta foto. Esta foto la hice yo, esta foto es de 1940, no la saqué yo. Y en estas condiciones entonces se puede empezar a jugar un poco más. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo ver si me salió lo que yo quería que me salga. Hasta este momento, hasta que la invención del microscopio, yo solo podía decir, tienen el color que me gustaría que tenga, pero no quiere decir que realmente sean como yo quiero que sean. Entonces, cuando empiezo a poder verlas, es un salto cualitativo en lo que podemos hacer. Y ya digamos que desde los 80s, 90s para acá, cada vez hay más ejemplos de nanopartículas que se puedan sintetizar, y sabemos cada vez más de ellas porque los equipos para medir las características de estas partículas son cada vez más sofisticadas. Entonces acá les traje varias fotos para que vean. Estas son esferitas de oro de 15 nanómetros, esas son todas cosas que hicimos nosotros en el laboratorio en algún momento, no que inventamos nosotros. Acá abajo van a ver que hay los nombres de las personas que inventaron esta síntesis o que desarrollaron esta síntesis. Estas son esferas de oro de dos tamaños distintos, y fíjense que el color no es exactamente igual. Siguen siendo esferas, siguen siendo de oro, pero el tamaño también importa en el color que terminamos viendo. Estas son varillitas de oro. Acá tengo en vivo y en directo varillitas, de hecho las mismas de la foto, un par de años después. Tienen esta forma como de bastones, un ancho y un largo que podemos variar. Estos y estos son distintos, por ejemplo. Después acá les traje decaedros de oro. Decaedros es esta forma, que visto de perfil tiene esta forma. Esto se puede hacer en un microscopio electrónico cada vez más avanzado, ¿no? Poder girar la muestra y poder verla. Estos decaedros, dependiendo del tamaño de las aristas, van cambiando de color. Los de esta foto son estos, es este violeta. Pero cuando son más grandes tienen este color, y cuando son más chiquitos tienen este.
Estas son estrellitas de oro. Nosotros hicimos estrellas, en realidad son una esfera con puntas. Y el hecho de que tengan esas puntas hace que cambie mucho el color. Fíjense, este color nada que ver con este, por ejemplo, o con este, y tiene que ver justamente con la forma y el tamaño de las partículas, pero sobre todo con la forma. Y estos son triangulitos de oro, que son planitos, o sea, se los tienen que imaginar como un nacho. Una vez vi que decían nano, nachos, podía ser. Entonces, esos triangulitos finitos, fíjense que el color también, súper diferente. Todo esto es oro. O sea, todo esto es el mismo oro que ustedes tienen en una cadena, un anillo, un arito, ¿sí? Nosotros también, todo hasta acá, lo que les estoy mostrando, son partículas que preparamos las preparamos nosotros en el grupo. Estas fotos son todas nuestras, de cosas que hicimos en nuestro laboratorio, pero que las preparamos siguiendo las recetas de otros y otras. En el grupo nosotros también diseñamos nuestras propias recetas, entonces acá les traje un par de ejemplos de cosas que hemos hecho nosotros en el grupo relacionadas con preparar nanopartículas de oro. Este es el trabajo más nuevo que tenemos en ese sentido. Es un método que desarrollamos para obtener nanopartículas de oro de muy distintas formas y tamaños. Acá se ve el color que tienen, fíjense que son súper diferentes, y acá en las imágenes de microscopía electrónica, estas están puestas todas a la misma escala para tener idea de que estas son mucho más chiquitas que estas, y estas son esferitas, y estas son como cúmulos de esferas. Estas son estas son estas, y estas son estas, y estas. Ya se perdieron, ¿no? Pero bueno, estas son naranjas, rojas, violetas y azules. ¿Cómo logramos hacer estas partículas? Lo interesante, lo lindo, lo que me gusta de este trabajo, es que lo único que hicimos fue cambiar las proporciones de los reactivos. Usamos siempre los mismos reactivos, que son ácido cítrico y citrato de sodio, y ácido ascórbico, que es la vitamina C, la del Redoxon, por ejemplo. Esto no está auspiciado por Redoxon, pero igual. Mezclamos en distintas proporciones estos reactivos con oro, y dependiendo de justamente de esas proporciones y del pH, que es una característica que también hace cambiar las características de las partículas, logramos obtener estas partículas de distintas formas y tamaños. Muy reproduciblemente, o sea, si cambiamos la concentración de uno, sabemos que vamos a tener unas partículas de un dado tamaño y una dada forma, si lo movemos para otro lado, etc. Así que este es el tipo de cosas que estuvimos desarrollando. Estas son todas partículas que están en agua. Estas no las pude traer porque muchas de estas no duran mucho a temperatura ambiente, otras sí, pero por las dudas no traje ninguna porque acá en mi casa no las podía tener en el heladero. Otra cosa que desarrollamos en el grupo y que nos tiene entusiasmados y entusiasmadas es un método de reciclado de nanopartículas de oro. Lo que tiene el mundo de la investigación es que uno quiere preparar partículas, pero para llegar a esta foto tan linda donde yo les muestro 10 tubos de 10 colores, hay un montón de veces que uno tiene que descartar las partículas. ¿Por qué? Porque salieron mal, porque las usó y les pasó algo, porque se descompusieron, lo que sea. Y nosotros tenemos tachos y tachos de nanopartículas de oro en nuestro laboratorio. ¿Cómo se tira eso a la basura, digamos? Bueno, hay plantas de tratamiento acá y en todo el mundo que juntan esos residuos, hacen una serie de procesos y lo transforman en lingotes de oro. Bárbaro. Pero nosotros de esa manera estamos produciendo nanopartículas, las usamos, y cuando las tenemos que tirar por una u otra razón, estamos logrando que otro se lleve ese oro, que de hecho cobran por llevárselo, porque te cobran por retirar los residuos y transformar, y no te devuelven el oro. Entonces lo que nosotros hicimos fue desarrollar un método en nuestro laboratorio para nuestros propios residuos, transformarlos de nuevo en nanopartículas de oro. ¿Cómo hicimos eso? Es un método bastante sencillo.
agarramos el residuo, que fíjense que tiene un color como medio marrón, porque es una mezcla de todo. Acá hay una foto de microscopía, es una mezcla de todo tipo de partículas que se fueron haciendo en distintas síntesis y a lo largo de años, porque agarramos un frasco que podía tener 4 o 5 años en el laboratorio. Y lo que hicimos fue ponerlo en unas condiciones donde químicamente el oro pasa a ser de nuevo, deja de ser metálico, y pasa a ser una sal de oro. Esta sal de oro es como la que nosotros compramos, casi como la que nosotros compramos. Es un poco más ácida la solución, porque para lograr transformar los residuos en estas partículas necesitamos ponerle bastante ácido. Pero por suerte, estas partículas, esta sal de oro, todavía sirve para preparar nuevas nanopartículas. No todas las que les mostré en la foto anterior, sino algunas podemos preparar y otras no, pero ya es un montón poder recuperar este oro, y la recuperación es gigante, es más del 99% de la cantidad de oro que teníamos inicial. De esta manera tenemos un máximo aprovechamiento de los recursos del laboratorio y además producimos mucho menos volumen de residuos, porque una vez que esto se transformó en esto, hay un montón de residuos que quiere decir que no vamos a tener que tirar. Ahí vi la pregunta de María Rosa que pregunta cómo evaluamos la estabilidad de las partículas. La estabilidad de las partículas se puede evaluar de una manera muy sencilla a ojo, que es, nosotros tenemos una solución, una suspensión como esta. Si las partículas son suficientemente estables, no cambian de color, ni dejamos de tener la solución. Cuando hay problemas de estabilidad, o tenemos cambios de color, por ejemplo, estas partículas, estas no, porque estas solo se van para abajo. Estas empiezan a poner negras. Eso quiere decir que ya no están funcionando como tenían que funcionar, porque dijimos que la forma y el tamaño determinan sus propiedades. Cuando vemos un color distinto, quiere decir que cambiaron la forma y el tamaño. Y lo otro que podemos ver, y eso no tengo porque no traje ejemplos de cosas que no funcionen, es que las partículas se van al fondo, quedaron abajo. Cuando quedan abajo quiere decir que ya no son más estables. Esa es la forma a ojo. Ver estos colores y ver qué les está pasando. ¿Qué pasa cuando las nanopartículas están muy diluidas, por ejemplo, y uno no ve? Bueno, ahí usamos equipos que nos permitan ver de alguna manera cuál es el tamaño y la forma de las partículas. Usamos equipos que miden cuánto absorben la luz, de una manera más exacta que nuestro propio ojo. Usamos equipos que nos permiten ver las partículas directamente y ver si tienen la misma forma del tamaño, por ejemplo, microscopía electrónica. Usamos equipos que nos permiten ver si, voy a volver un montón para atrás, hay equipos que nos permiten medir cuál es la carga alrededor de las partículas, y nosotros sabemos que la carga tiene que ser bastante grande para que las partículas estén estables. Entonces, con la mezcla de la información que recibimos de todos estos equipos, podemos decir, bueno, las partículas son o no son estables, y también podemos hacer una evaluación en el tiempo. Yo les decía, estas partículas, perdón por el ida y vuelta, algunas de estas no son estables. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, hicimos un frasquito y lo fuimos midiendo todos los días durante un mes. Y determinamos en qué momento de ese mes dejó de tener las propiedades que nosotros queríamos. Así evaluamos la estabilidad en este caso particular, en este trabajo en particular. Y después lo que hicimos, además, fue desarrollar un método para que la estabilidad sea mayor. Entonces, al principio, en un mes, las partículas ya habían cambiado su color, y después hicimos una serie de tratamientos que nos permitieron que ahora duren varios meses. Algunas ya las tenemos hace un año y tienen las mismas características, por ejemplo. Entonces, eso es algo que se puede ir mejorando cuando uno está desarrollando una síntesis. No sé si con eso respondo tu pregunta, o si querías saber algo más. Perfecto. Bien. Entonces, ya los convencí de que también podemos reciclar, espero. Estamos muy contentos con esto, nos gusta mucho. Perdóname, Paula, y ese es un método que desarrollaron ustedes, ¿no? Sí, sí. Este lo desarrollamos nosotros en el laboratorio usando nuestros propios residuos, de hecho.
qué bueno, felicitaciones. Gracias. La verdad que nos tiene contentos por muchas cosas, por ahorro, pero también porque Sí, es mucho más totalmente. sustentable. Pero es mucho más sustentable también. No está bueno generar tantos residuos si los podemos evitar de alguna manera. Así que No, pero esto también son muestras del ingenio argentino por tratar de economizar y poder tener sus propios materiales para poder seguir desarrollando la investigación, ¿no? Porque me imagino que son cosas caras. sí, son cosas caras y además no es, el tipo de trabajo que nosotros hacemos es muy de prueba y error. Entonces hay mucho descarte, porque tenemos que ir probando a ver si funciona o no funciona. Entonces eso también hace que nos haga falta tirar mucho en el camino, lamentablemente, para lograr que funcionen los métodos que desarrollamos. Entonces, bueno, tener una alternativa para recuperarlos está bueno. De todas maneras, en un mundo donde cada vez los recursos son más escasos, no solo nos va a interesar a nosotros esto, yo creo que en unos años le va a interesar a mucha más gente. Bien. Me deja de responder el mouse, no sé por qué. Entonces, la otra cosa que hacemos, además de partículas de oro, hacemos algo de partículas de plata, mucho menos que partículas de oro. Les traigo acá unas fotitos de partículas de oro y de plata esféricas, que también están por acá. La verdad que en la foto me parece que se ven mejor. Pero bueno, solo para que vean que son de verdad. Y partículas de plata azules, que tienen esta forma también de triangulitos. Son triangulitos con los bordes redondeados. Que también estas las hicimos en el laboratorio, pero son desarrollos de otra gente. En plata trabajamos bastante menos, tenemos la intención de empezar a trabajar en los próximos años más con nanopartículas de plata. Bien, hasta acá, en realidad, lo que les mostré son partículas en solución, flotando de alguna manera. La verdad que de todos los que les mostré son todas en agua, no, las estrellas son en etanol, pero el resto son todas en agua. Y todas estas partículas tienen un montón de aplicaciones. Nosotros además en el grupo sabíamos hacer, les dije, óxidos porosos, donde los poros son esféricos o pseudoesféricos, achatados tipo una lenteja, para que se imaginen, de tamaños nanométricos. Entonces el camino obvio es, si nosotros tenemos agujeros de tamaños nanométricos, si nosotros logramos que las partículas crezcan adentro de esos agujeros, van a ser nanopartículas, porque son de tamaño nanométrico. Entonces, casi enseguida de que empezamos a hacer estos óxidos, donde acá tienen que cambiar un poco el chip respecto de las fotos anteriores que les mostré, porque ahora lo que se ve blanco en estas fotos son los agujeritos, y lo que se ve oscuro en las fotos es la pared del óxido. Este de la foto en particular es un óxido de circonio, entonces tiene un montón de agujeritos. Si yo logro crecer partículas adentro de estos agujeritos son de 10 nanómetros, las partículas van a tener 10 nanómetros y van a estar además sostenidas en el óxido. ¿Qué tiene interesante? El óxido nosotros lo depositamos como una película delgada sobre un pedazo este es vidrio, entonces hay una capita de óxido nanométrica. Este de la foto tiene unos 300 nanómetros de espesor. Esto es muy fácil de llevar y traer, es un pedazo de vidrio. Entonces, si nosotros logramos poner las nanopartículas acá, las tenemos fijas y las podemos sacar y poner de donde querramos. Y eso tiene un montón de utilidad si nosotros queremos hacer, por ejemplo, detección de algo con las nanopartículas. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer y logramos hacer. Acá les muestro un ejemplo de partículas de oro metidas adentro de dióxido de titanio. Se ven acá como puntitos brillantes a las partículas. Esta es la película de óxido de titanio, y los puntitos brillantes son las partículas adentro. Fíjense que están a lo largo de todo el espesor de las partículas. Acá es visto de arriba. Todos los puntitos oscuros son las nanopartículas que están adentro de los poros. Es muy difícil ver todo a la vez en una imagen microscópica, pero créanme que están adentro de los poros.
y dependiendo de cómo son los poros y del tamaño que tienen, es el color que yo veo. ¿Por qué? Porque las nanopartículas que se forman adentro de los poros tienen distinta forma y tamaño porque copian la estructura del poro. Entonces, esto es oro en óxido de titanio, esto es plata en óxido de silicio. Fíjense que se parece a las partículas de plata estas, pero ahora sobre un vidrio, digamos, que tiene una capita de óxido de silicio poroso. En estas fotos sí se puede ver que las partículas de plata están llenando todos los poros. Fíjense que tienen, acá ven una partícula al lado de la otra, nuestros poros son ordenados, están uno al lado del otro también, y fíjense cómo copian esa estructura. Estas fotos nos ponen muy orgullosas a las autoras, porque la verdad que quedaron muy, muy prolijitas, ordenadas las partículas. Después tenemos estas de cobre metidas adentro de óxido de silicio. Estas son mucho más chiquititas, entonces son muy difíciles de ver, pero me van a tener que creer que están acá, dependiendo de cómo vean, cómo tengan el contraste en la computadora, lo van a ver más o menos, pero se ven como unos puntitos muy claritos. Esas son partículas de cobre que tienen estos colores, dependiendo de si son de óxido de cobre o si son de cobre metálico. Este es cobre metálico y este es óxido de cobre. Estas son todas cosas que hicimos nosotros en el laboratorio. También estamos haciendo ahora partículas metidas adentro de geles, en este caso óxido de aluminio, pero también en óxidos de circonio. Entonces lo que hacemos es preparar las partículas adentro del gel y las partículas quedan como flotando. ¿Vieron que esto parece como una gelatina de cereza? Pero que en realidad es óxido de aluminio con partículas de oro esféricas adentro, y esto no es gelatina de nada porque no hay de este color, son nanopartículas de oro también, adentro de hidróxido de aluminio también, pero con otra forma, con esta forma como más de estrellas o puntas, y este lo traje también para mostrarles acá. A ver si se ve. Este es un gelcito. A diferencia de las partículas, ven que esto es una cosa sólida entera, no es como estos, que se mueve, así. O sea, ya sé que no es lo mismo, pero bueno, si alguna vez nos vemos en vivo, tengo los mismos tubos para mostrarles en vivo. Estos gelcitos son parte de lo que estamos haciendo ahora, es parte del trabajo de uno de los chicos que trabaja en el grupo, con la idea de también tener algo portable, pero ya no una película delgada, sino algo un poco más grande. Para que tengan una idea, esto es más o menos 1 centímetro. Me faltó poner la escala, perdón, pero es 1 centímetro. Bien, hasta acá les mostré un poco sobre cosas que hacemos en el grupo y cosas que hace otra gente para preparar las nanopartículas. Ahora les voy a contar un poco sobre para qué se pueden usar estas partículas, relacionado con lo que preguntaban al principio. Entonces, de esos usos, hay algunos usos que ya son algo que está en el mercado, ya se puede comprar, y otros son usos potenciales, o sea, cosas que creemos que en el futuro se pueden hacer. En nuestro grupo, nuestro principal fuerte es preparar las partículas y probar qué aplicaciones podrían llegar a tener, pero nada relacionado ya con salir al mercado. Estamos en el paso anterior nosotros, estamos en entender cómo se hacen para que si alguien las quiere vender después, venga y nos pregunte cómo se hacen. Sería como el resumen de eso. Entonces, la primera gran aplicación de las nanopartículas metálicas, y de las cuales ya hay muchas aplicaciones en el mercado, es lo que se conoce como catalizadores. Básicamente un catalizador es un material que permite acelerar o enlentecer, dependiendo de lo que haga falta, una reacción química. En particular, en el caso de los metales nobles, se usan para acelerar reacciones químicas. Hace muchísimos años que se usan metales para acelerar reacciones. Lo que se ha visto es que si se usan nanopartículas, muchas de estas reacciones se pueden catalizar más y mejor. ¿Con qué tiene que ver esto? Principalmente con lo que les contaba al principio, de que tenemos mucha área con las nanopartículas, y en general las reacciones que uno quiere catalizar son todas reacciones químicas que pasan en la superficie de la partícula. Entonces, si yo tengo más superficie, voy a tener más reacción. ¿Y por qué nos interesa eso? Primero porque ahorramos energía, porque si la reacción sucede más rápido, estamos menos tiempo haciendo esa reacción, tenemos que calentar menos,
Bueno, por un montón de razones, pero también porque es más barato, vamos a decir la verdad. Todos los procesos industriales siempre quieren hacer todo lo más barato posible, por supuesto, para producir con el menor costo posible el material que queremos. Entonces, poner una pequeña cantidad de metal, en este caso, muchas veces es mejor que poner un pedazo grande de metal. Y poner una pequeña cantidad implica que sea más barato también. No siempre funciona y no vale para todas las reacciones esto, pero es una de las cosas en las que se está trabajando y donde ya hay ejemplos concretos. Entonces, los ejemplos concretos que seguro todos y todas conocen, aunque no lo sepan, son las partículas de metales nobles de los que no hablé mucho hasta ahora, como el platino, el paladio y el rodio. Estas no son tan interesantes para mostrar así físicamente porque no tienen color, pero sí tienen la gran área específica de las nanopartículas, y son las que están en los catalizadores de los autos, en los caños de escape de los autos, para ayudar a eliminar los gases contaminantes que emiten los motores de combustión. Entonces, en todo tipo de autos hay estos catalizadores que están a la salida, justo antes del caño de escape, lo pueden ver en cualquier auto. Muchos de esos tienen platino, paladio y rodio. Otros tienen otras mezclas. Pero bueno, justo buscando información para esto, llegué a una nota en el diario sobre que en Estados Unidos estaban usando algunos de estos metales, ahora me olvidé cuál, en los escapes de unos autos, y uno de estos metales subió mucho el precio, y empezaron a robarse caños de escape de autos para recuperar estos metales. Así que es un tema que le interesa a mucha gente, básicamente. Bueno, la idea es que cuando sale el gas del motor, contiene varios contaminantes que nosotros no queremos que lleguen a la atmósfera. Principalmente son los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono, y algunos hidrocarburos. La idea es que en contacto con el oxígeno del ambiente y con la presencia de los catalizadores, estos gases se convierten en algo menos dañino. Esto incluye dióxido de carbono, que tampoco nos gusta emitirlo, pero es mejor que emitir monóxido, básicamente, y el resto se puede transformar en agua o nitrógeno, que son ideales porque no son contaminantes. Entonces, ahí están metidas las nanopartículas acelerando este proceso. Si les interesa, acá están todas las reacciones y todos los tipos de partículas que se pueden usar. No solo se usan de platino, paladio y rodio, pero yo les estoy mostrando el lado de nanopartículas metálicas. En el caso de oro, plata y cobre, o sea, las que les mostré antes, es más nuevo su uso, pero se está extendiendo cada vez más. Todavía yo no encontré, pero probablemente haya aplicaciones comerciales de esto. Pero bueno, en el laboratorio, estas son fotos de nuestro laboratorio, en el laboratorio nosotros estamos empezando a usar estas partículas como catalizadores, y estamos tratando de entender bien cómo funcionan y cómo podemos hacer que sean cada vez mejores. Estos resultados son nuestros, los que les estoy mostrando de este lado. La otra gran aplicación de nanopartículas, y esto sí está en el mercado, y lo preguntaba alguien hace un rato, son las nanopartículas bactericidas basadas en plata. De nuevo, esta es una cosa que se conocía desde hace siglos. En India hay toda un área de la medicina tradicional que utiliza nanopartículas de plata, en realidad plata metálica, para tratar enfermedades. Y principalmente se sabe que la plata metálica interactúa con las proteínas de las paredes de virus y bacterias, y las mata, para decirlo mal y pronto. Entonces, esto se sabía, y se sabía que pasaba con la plata metálica en general. De nuevo, si yo la hago nanoparticulada a la plata, tengo más área específica, más superficie, y puedo entonces lograr tener esta acción bactericida. Con un extra, ponerle un pedazo de plata metálico es caro, pero además es completamente antiestético. En cambio, cuando uno agrega partículas tan pequeñitas como pueden ser estas, yo puedo no cambiar las características del material en grande. Entonces yo tengo algo que parece un desodorante normal, pero que tiene metidas las nanopartículas de plata por adentro. Entonces eso también es una gran ventaja.
Eh, acá Marcela hace un comentario, efectivamente, cuanto mejores son, más nuevos son lo que dice es, lo vi en camiones nuevos, ese revestimiento cambia los gases malos o contaminantes, diría yo, y solo arrojan vapor de agua. Efectivamente, hay una mezcla. Hay algunos combustibles que logran eso, pero también hay catalizadores cada vez mejores que utilizan nanopartículas metálicas para lograr eso. Y cuanto más caro el vehículo, más efectivas y en general son esos convertidores. Bien, entonces las nanopartículas bactericidas las tienen que haber visto. Hay hubo desarrollos de algunos barbijos durante bueno, iba a decir durante la pandemia, estamos en pandemia todavía, pero bueno, hubo un desarrollo de barbijos que tienen nanopartículas de plata, si no me equivoco. Bueno, por este lado hay un montón, y hay un montón en el mercado. El Atom Protect tiene, no tiene nanopartículas de plata, tiene sales de plata, que cumplen la misma función, pero no son nanopartículas. Lo que sí tiene el Atom Protect son nanopartículas de cobre u óxido de cobre, no sé exacto cuál de los dos, que tienen también estas funciones bactericidas, porque no es solo la plata la que tiene estas funciones bactericidas. El Atom Protect tiene de cobre. Parecido a lo que tiene que ver con actividad bactericida en productos de higiene, también hay todo un desarrollo de pinturas que son bactericidas. Y esto es muy interesante no para un hogar, porque en un hogar uno no necesita que las paredes no tengan ni una bacteria, pero sí para hospitales, fábricas donde se produce alimentos. Entonces, en esas condiciones vale la pena tener pinturas bactericidas para que cualquier cosa que caiga o toque la pared no sea después infectiva. Entonces hay un desarrollo bastante grande acá. Esta es Argentina y esta es alemana, que tienen nanopartículas de plata también. Si uno pone una cantidad suficientemente pequeña suficientemente pequeña, uno no ve las nanopartículas, con lo cual no cambia sustancialmente el aspecto de la pintura, pero tiene que ser suficientemente grande como para que tenga el efecto. Bueno, y después hay otra cosa en donde hay nanopartículas de oro, que no sé si todos sabían, pero básicamente los test de diagnóstico rápido que se utilizan para detectar enfermedades y también para detectar embarazos, básicamente están basados en nanopartículas metálicas. En particular están basados en nanopartículas de oro. Y ahora les voy a contar un poquitito más sobre cómo funcionan, pero la gran ventaja que nos dan las nanopartículas ahí es que con muy poca cantidad de material uno tiene un color muy intenso, entonces puede distinguir muy fácilmente algo blanco sobre rojo en general, o azul, dependiendo del test que se use, y está basado en poner una muy pequeña cantidad de nanopartículas metálicas. Les cuento un poco qué tipo de nanopartículas se usan y después les cuento cómo funcionan específicamente. Se usan o bien nanopartículas esféricas de oro, de diámetros de más o menos entre 40 y 80 nanómetros, que tienen un color rojo, pero que cuando se pegan entre sí se ponen más bien violetitas. Y nanopartículas que se llaman nanocáscaras, que es básicamente una partícula que se creció sobre algo adentro que no es oro, entonces la capita esta finita de oro que crece alrededor tiene un color como azulado, que son mucho más sensibles. En principio, de estos test yo no vi comercialmente en Argentina, esto es de una página en Estados Unidos que tiene estos test, que son más sensibles porque uno puede ver mejor el cambio de color. Entonces, les muestro cómo funciona en el caso del test de embarazo y después les muestro el test de COVID, que cualquiera de ya creo que ya no debe quedar ningún argentino ni argentina que no se haya hecho un test de COVID hoy en día. Sí, y también acá te proponen hacer un emprendimiento para reciclar el oro de los Evatest.
¿Saben que tiene muy poquito? Yo ya intenté, chicos. Tiene muy poco. De hecho, no es lo más caro de los test. Yo había pensado en su momento que lo más caro de hacer un test era ponerle las partículas de oro, porque dije, bueno, es oro, es caro. Bueno, no, porque es una cantidad chiquitísima, con lo cual tendríamos que acumular test, pero si acumulamos todos los de la pandemia, a lo mejor sacamos, no sé, 1 gramo de oro. Mira, hay alguien que no se hizo el test de COVID. Nos alegramos, pero bueno, te permitiste interactuar con partículas de oro, ojo. Bueno, les cuento más o menos cómo funciona. La idea es que a las partículas se les pega un anticuerpo. Ese anticuerpo lo que hace es reconocer algo. Lo voy a decir muy genérico, porque ese algo puede ser cualquier cosa. En el test de embarazo, es una hormona que se secreta únicamente cuando la persona está embarazada. Entonces, solamente cuando eso está en la orina, las partículas se unen, acá está graficado, ¿ven? Se unen las partículas a lo que tiene la orina, que es la gonadotropina coriónica humana, así se llama lo que se secreta durante el embarazo, y todo esto está hecho sobre una membrana de papel, de un papel que permite que las partículas se muevan a través. Por eso está bueno que sean nanopartículas, porque las partículas se pueden mover a través de esta membrana que tiene poros del tamaño de los micrones. Si fueran partículas más grandes, no pasarían. Y si fueran muy, muy, muy chiquitas, se irían de largo. Por eso les decía que tienen que tener entre 40 y 80 nanómetros. Cuando las partículas entonces se unieron a la muestra, a lo que tenía en este caso la orina, después pasan por 2 líneas, una línea que se llama línea de test y una línea que se llama línea de control. La línea de test tiene de nuevo los mismos anticuerpos que la partícula, u otros parecidos, y lo que hace es atrapar de nuevo a aquello que queremos detectar. Y la línea de control lo que tiene es algo que atrapa a las partículas solas, aunque haya o no de esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando llegan acá quedan atrapadas y hay una partícula al lado de otra, muy roja, muy brillante, y uno ve una raya, y esa es la raya de el positivo o el control. Si solo hay partículas, o sea, si no había lo que queremos detectar, vemos una única raya, que es el clásico del test que es negativo, que es una única raya, y en este caso vemos 2 rayitas cuando el test es positivo, que está puesto acá en realidad. El positivo y el negativo. A veces se ve más azul, a veces se ve más rojo, pero esa es la idea. Hay unos test de embarazo nuevos que tienen un negativo, y el negativo es un menos y el positivo es un más, porque lo que tienen es esta línea cruzada acá. Me parece una genialidad el que se le ocurrió eso. Entonces está cruzada y se ve un positivo. Tengo preguntas, a ver. Bueno. Bien, están discutiendo sobre test, pero los que no usaron, los que no les hicieron a través de la nariz, también usaron nanopartículas metálicas probablemente. Ojo con eso, ¿eh? Bien. Les cuento entonces el último paso, que es el test de COVID, que básicamente lo que hace es, hay varios test de COVID, voy para atrás. Hay varios, pero los que les dicen el test de antígeno o el test rápido, ese es el que está basado en nanopartículas metálicas. Entonces, aquellos que se hicieron un test rápido, no los que se hicieron una PCR, los que hicieron un test rápido se hicieron un test que involucraba nanopartículas metálicas, que lo que detecta es una de las proteínas de la envoltura del virus. Entonces, lo que se hace es tomar una muestra, acá está el hisopo para tomar la muestra, se mezcla con algo que destruye al virus, lo corta en pedacitos, y libera estas proteínas. Y lo que tiene el test es un anticuerpo unido a la nanopartícula de oro que se une a este cachito del virus. Y funciona exactamente igual que el test de embarazo, pero para detectar COVID. Entonces, en realidad para detectar el virus SARS-CoV-2.
Entonces se une ahí el antígeno, o sea, el pedacito de virus, se une al anticuerpo y de nuevo las nanopartículas se acumulan en la línea de test y tenemos un test positivo. También tiene una línea de control. ¿Por qué es la línea de control? Porque puede pasar, no queremos que pase, pero puede pasar que las partículas se queden trabadas antes, por alguna razón del test. Entonces, esta es la prueba, la línea de control se pone después, entonces, si vemos la línea acá, quiere decir que las partículas efectivamente pasaron y quedaron atrapadas acá. Así que bueno, eso es más o menos todo lo que les quería contar hoy. La idea que espero que se lleven es que cuando uno prepara nanomateriales tenemos propiedades muy diferentes a la de los materiales tradicionales, que en el caso particular de las nanopartículas metálicas tenemos mucha área específica, mucha reactividad, y en el caso de si las partículas son de oro, plata y cobre, tenemos mucho color, que ese color se puede aprovechar para un montón de aplicaciones, que nosotros las podemos preparar por métodos desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba, que siempre terminamos en la escala nanométrica, si así partamos de un material ya grande o de átomos, llegamos a eso, y en el medio tenemos esas partículas que podemos aplicar para un montón de cosas. Yo les mostré algunas de las aplicaciones comerciales o en desarrollo. Seguramente si yo doy esta charla dentro de, no sé, 5 años, va a haber otras aplicaciones sobre las que les puedo contar, por ahí algunas de las que ni siquiera todavía están en desarrollo. Así que, bueno, con eso me despido. Este es el grupo nuestro de trabajo en una de las últimas reuniones pre-pandemia, donde no sabíamos lo que se venía. Si quieren entrar, esta es nuestra página web, y me olvidé de poner, tenemos Instagram también, búsquennos como Q Nanomateriales, por si quieren ver en el día a día fotos de las cosas que preparamos. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas por estar del otro lado. Muchísimas gracias, Paula. Ay, venía esto. La verdad, buenísimo, buenísimo. Si querés, yo te invito a que dejes de compartir así Sí. la parte de las preguntas, salvo que tengas que No, volver a no, compartir sí, bueno, ahí alguna volvemos. pregunta, porque en el Zoom, si no, no se te ve la cara. Ahí está. Después en el YouTube no se te va a ver la cara y está bueno que Perfecto. se vean. Así que bueno, abrimos a ver si hay más preguntas. A ver. Para que Ay, me muero con Laura, con que haya estado el nene de Laura escuchado. No, bueno, saludos a Laura y a su nene. Que es chiquito, pobrecito, pero bueno, se ve que... Bueno, había una pregunta en serio, lo de los falsos positivos en este tipo de test, porque básicamente eso no tiene que ver con las nanopartículas, sino con la parte biológica. Los anticuerpos que se ponen pegados a las nanopartículas reconocen supuestamente muy específicamente a lo que tengan que reconocer. Pero a veces pasa que no son tan específicos, o que los anticuerpos que ponen no son tan buenos, o son... o justo la persona tiene una enfermedad rara que hace que entonces terminemos teniendo los falsos positivos. En los test de embarazo, los falsos positivos son prácticamente nulos. La única razón por la que dan falsos positivos los test de embarazo, que ya están súper conocidos, es si la persona tiene algunos tipos de cánceres muy agresivos, que en general lo que pasa es que tienen síntomas antes de dar positivo en un test de embarazo, digamos. En los casos de COVID sí hay más falsos positivos, porque se desarrollaron en mucho menos tiempo y se probaron en mucho menos tiempo. Entonces hay, por ejemplo, ciertas enfermedades que dan esta posibilidad, digamos, de que haya falsos positivos. Pero no es para nada lo normal, y no tiene que ver para nada con las nanopartículas. Se los cuento, pero las partículas no están involucradas en el falso positivo. Muy buena esta pregunta sobre los residuos, que pregunta si los residuos se tratan solo para recuperar el material o también porque son contaminantes. En el caso particular de las nanopartículas de oro, no son contaminantes en principio. El oro es un metal noble y en principio no tiene
no está reportado que sea contaminante, sino que tiene que ver más que nada con aprovecharlo comercialmente. Por otro lado, nosotros de todas maneras, nuestros laboratorios y todos los laboratorios de investigación no vierten estos residuos al ambiente. Se llevan a una planta de tratamiento que hace algo con esos residuos, o sea, nunca llegan al ambiente, por lo menos en el mundo ideal. Nosotros definitivamente no los tiramos a la cañería, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con las que se descartan en los productos comerciales? Es una muy buena pregunta y es un tema que no está para nada resuelto. En general, todavía, en todo lo que tiene que ver con nanociencia y nanotecnología, se va avanzando en el desarrollo y también se va avanzando en el tratamiento de residuos y en qué se hace después. Entonces, hay mucha gente estudiando esto, con qué pasa en el ambiente con esa liberación, cómo puede afectar. Por ahora, la cantidad de descartes que van al ambiente, en principio no es tan alta, pero definitivamente es un tema que se está estudiando. No tengo una respuesta para darte, y de hecho en algunos tipos de nanopartículas se sabe que son contaminantes y requieren un tratamiento especial. Justo los productos comerciales, como podría ser los test, que se descartan en la basura, porque se descartan común, uno se hace un test de embarazo en una casa y lo tira a la basura. Eso es nanopartículas de oro que en principio no tienen ninguna toxicidad, solo es perder el oro, digamos. Por eso estaba bien la idea de recuperar el oro que ponía alguien, pero no es tan poquito que económicamente no vale la pena. Acá creo que quedó una pregunta en el medio que hizo Valentina, que quería saber si tratan nanoconductores también. Ay, no sé qué quiere decir con nanoconductores, Valentina, si te podés explayar. ¿No? ¿Sí está? Sí, está acá, pero Ahí está. si querés escribir o prender el micrófono y contarme. Porque las nanopartículas Hola, estas... hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Discúlpame. ¿Todo bien? No, es que yo había entendido que nanoconductores se empezaron o sea, nanoconductores en sí nada más es el flujo de electrones, porque ya eso es a nivel nanómetro. Pero más que nada mi pregunta, para no embrollarme, era si trabajaban más con el aspecto de la electricidad de los nanomateriales. Nosotros, en parte, está muy bien la pregunta. Las nanopartículas metálicas que nosotros hacemos son conductoras de la electricidad todavía. Cuando te vas a partículas aún más chiquitas, pueden dejar de conducir la electricidad, pero las que nosotros hacemos todavía son conductoras de la electricidad y lo aprovechamos para algunas cosas. Por ejemplo, hacemos algunos sensores en los cuales la electricidad va por las nanopartículas. Entonces es una buena manera de tener un cable, pero un cable nanométrico, que es mucho más fácil que lleguen cosas a ese cable, moléculas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, uno de los desarrollos que hicimos en el grupo es un sensor de arsénico, para detectar arsénico en agua, en donde aprovechamos que las partículas metálicas, que eran de oro en ese caso, conducían la electricidad y nos permitían detectar el arsénico gracias a esa conducción de la electricidad. O sea, que es algo que nosotros aprovechamos, y nosotros hacemos muy poco de eso. Hay muchos grupos de muchos lugares trabajando específicamente en lo que tiene que ver con aprovechar la conductividad eléctrica de las nanopartículas metálicas. Así que sí. Buenísimo, muchísimas gracias por responder. No, por favor, gracias a vos. A ver, acá hay una pregunta de... Sí, una pregunta larguísima. A ver. Con respecto a la toxicidad. Hola, ¿cómo te va? Yo te conozco, yo ya hablé con vos alguna vez. Sobre la toxicidad de riesgo de manipulación, sí. Puede ser. Soy docente junto con Cintia Sosa, somos docentes de química, biotecnología y cosas por el estilo en la escuela SORT. De hecho, hemos tenido alumnos que han ido a hacer pasantías creo que a sus instalaciones, o estamos también por bastante ahí vinculados con la FAN, tal cual. Vos sabés que una de las dudas que siempre nos surge como docentes es, al llevar estos trabajos prácticos al aula, los riesgos, porque es todo bastante nuevo el tema de nanomateriales,
Y si tuvieran alguna recomendación, sugerencia, desde, digamos, la manipulación hasta incluso la incorporación de ciertas instalaciones o, por ejemplo, hay quienes me dijeron que si vamos a incursionar en el tema de nanotubos de carbono, tal vez trabajar con mejores sistemas de ventilación o de succión, aspiración, digamos, y cosas por el estilo, para proteger bien el tema de, ¿cómo es?, de vías aéreas. Pero de su experiencia, digamos, para las cosas que normalmente se podrían llevar al aula con los chicos, ¿habría alguna recomendación o sugerencia principal o primordial a tener en cuenta? Mira, es un tema súper complejo, porque en realidad, como les decía, todo lo que es nano se desarrolla a la vez que se desarrollan las regulaciones. Entonces hay un montón de regulaciones que, por ejemplo, en las normas, lo que tiene que ver con ANMAT, IRAM, todas las normas de nanomateriales y nanotecnología, manipulación y todo, todas las normas de higiene y seguridad no toman en cuenta muy específicamente nanomateriales, sí material particulado, pero nanomateriales en solución, por ejemplo, no hay regulaciones a nivel mundial, no es que te estoy diciendo acá. En algunos lugares ya empieza a haber estos pictogramas de seguridad de acá hay nanopartículas, pero no hay mucho más que eso. Las partículas lo que tienen es que son súper chiquititas, con lo cual para todo lo que tiene que ver con máscaras, cosas por el estilo, estamos medio afuera, o sea, hay que desarrollar otros métodos. Ahora, lo que tiene que ver con a escala laboratorio, nosotros las tratamos por la toxicidad de sus componentes. Entonces, no por su tamaño, sino por la toxicidad de sus componentes. Entonces, por ejemplo, la plata metálica hay que tratarla, las sales de plata hay que tratarlas con cuidado porque puede reaccionar con la piel. Las nanopartículas de oro son bastante sencillas porque no tienen reactividad. Entonces las tratamos directamente relacionadas con qué es lo que son. Entonces, en ese sentido, guantes, gafas de seguridad, guardapolvo y una campana de extracción, si lo que estamos usando para reducirlo, por ejemplo, es tóxico, ese es el método con el que nosotros trabajamos hoy en día. Entonces, una protección de laboratorio, de escala laboratorio. Después descartar los guantes, o sea, eso es exactamente igual, porque lo tratamos como con la toxicidad de lo que usamos químicamente, o sea, no por el tamaño. Ahora, cuando ya tenés partículas de sílice o partículas de nanotubos de carbono que son sólidos, no en solución, ahí sí hay que tener más temas de seguridad, lo que decías vos, de ventilación, de mascarilla no, o sea, de las filtrantes, no mascarilla para COVID. Entonces, en ese sentido, yo diría que lo que tiene que ver con la preparación de nanopartículas metálicas a escala laboratorio es igualmente peligroso o no peligroso que trabajar con productos químicos si estamos en solución. Si no, ya es un poco más complicado. Los metales en forma de polvo, ¿no? El polvo metálico muy fino es un problema para... Sí, todo lo que son partículas muy pequeñas tienen todo lo que tiene que ver con interacción con las vías respiratorias. Yo no soy especialista para nada en todo eso. Yo he leído sobre regulaciones para estar segura de cómo trabajar nosotros en el laboratorio, y la conclusión es que todavía no hay una recomendación general de trabajo para lo que tenga, por el hecho del tamaño. Sí hay por la composición química. Y si uno busca mientras el material se mantenga en suspensión o en solución, digamos, sí, descartamos digamos, esas soluciones o ese producto como material, digamos, general, mandamos a destrucción, como mandamos otros materiales de descarte habituales. Sí, y no hay una corriente de residuos específica para metales pesados y otra para metales preciosos. Hay que buscar la corriente de residuos. Nosotros tenemos una corriente de residuos, por cómo regula la CONEA los residuos, nosotros juntamos oro todo junto y plata todo junto por separado. Eso es lo que nos permitió desarrollar lo del reciclado, que nosotros ya las teníamos separado porque así había que descartarlo, entonces solo teníamos oro, no teníamos otra cosa. Porque si tenés otra cosa no podés reciclar, digamos.
Pero sí, eso se descarta con la corriente de residuo por la composición química exclusivamente. Excelente, muchísimas gracias por su respuesta. No, por favor. Creo que no había más preguntas, ¿no? A ver, yo me quedé, o quería que transmitiéramos, de alguna manera vos contás un montón de aplicaciones, ¿no? En la que básicamente se mezclan 2 frascos y uno sale al mercado con eso, ¿no? Y claro, vos contás los casos de éxito porque la charla dura 1 hora. Y quizás esa sea la mala, no la descripción correcta del quehacer científico. No toda vez que se mezclan 2 frascos, uno consigue una patente exitosa de No, Bates claro. quizá, no sé, me gustaría que les cuentes cuántas pruebas hay que hacer o cuántas ideas buenísimas, pero que no terminan en una idea, en una patente de mercado, existen. No sé si hay una proporción definida, pero que cuántas veces hay que probar y cuántos caminos explorar antes de que uno llegue al paper o a la patente o a la empresa exitosa. Sí, nosotros estamos en la parte del paper, ¿no? Porque nosotros es muy raro que tengamos, que vayamos, en nuestro grupo es muy de química básica, digamos, pero definitivamente hay muchísimo atrás de cada una de las diapositivas que yo estoy mostrando. Hay una gran ventaja de este tipo de síntesis de materiales, que es que lo que se forma, las nanopartículas tanto de oro como de plata, son bastante estables una vez que se forman. Entonces, en general, los métodos reportados que uno saca de bibliografía son bastante reproducibles. ¿Eso qué quiere decir? Es una buena receta. Entonces es como, no sé, un cocinero en el que uno confía, con las nanopartículas pasa lo mismo. Hay algunos grupos en los que uno confía y es simplemente reproducir lo que dicen. Ahora, eso cuando uno quiere hacer algo que ya estaba reportado, digamos. Ahora, cuando vamos a desarrollar un método, hay muchísima prueba y error. Muchísimo. Muchísimo que uno tiene que hacer la preparación, ver cómo funcionó, entender, por ejemplo, en el caso este que les mostraba, vuelvo un segundo a la presentación de esta síntesis que les mostraba acá. Yo les digo, bueno, no quería. Lo voy a dejar así. Yo les digo, bueno, acá es muy importante el pH. Bueno, hasta que nos dimos cuenta de que importaba el pH, tuvimos que entender qué es lo que nos estaba pasando. Después tuvimos que ajustar el pH, porque después nos dimos cuenta que importaba, pero no sabíamos bien cómo cambiaba. Entonces hubo que hacer los experimentos a un montón de pHs y ver cuáles de esos daban algo interesante y cuáles no. Y muchas veces uno mezclaba los mismos componentes y se iba al fondo, no eran nanopartículas. Entonces, hay un montón ahí atrás hasta que este frasquito aparece, que sí, efectivamente. Y después hay que probar que estos frasquitos que aparecen, si uno lo hace 10 veces, tenga los mismos colores, porque si yo lo logré una sola vez, no vale esto. Entonces, estos frasquitos son de una de las primeras veces que lo hicimos, pero después tengo infinidad de fotos de las pruebas a ver, por ejemplo, los de las fotos de acá no son las mismas que estos, hubo que hacerlos de nuevo, comprobar, bueno, un montón de cosas que no estoy contando, pero que efectivamente están atrás y son un montón de esfuerzo para que estas cosas funcionen, sí, definitivamente. Para que tengan una idea, este trabajo en particular es un trabajo de más o menos 2 años para llegar a esto. No de todos los días, de 2 años, pero que llevó ese tiempo de elaboración, de pensar, de decir, bueno, pero ¿es esto lo que cambia o no? Entonces sí, hay atrás bastante de eso. Alguien tiene la mano levantada. Dylan, tenés la mano levantada, te escuchamos. Hola, Hola. ¿cómo anda? Uno no poder hablar con usted, siempre uno no puede hablar con cualquiera que esté invitado acá.
quisiera saber dos cosas. Primero, sobre la aplicación, uy, mi abuela, sobre la aplicación tecnológica de la nanotecnología en el futuro, porque se dice mucho que la nanotecnología es el futuro de la ciencia. Y también una pregunta también al doctor Andrés sobre si alguna vez presencialmente podemos aplicar estas cosas. No sé si crear, obviamente no crear así, pero algunas exposiciones o así. Bueno, gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo empiezo y después te dejo, Andrés, la respuesta a la segunda parte, pero definitivamente esto de que la nanotecnología es la ciencia del futuro se viene diciendo hace un montón. Yo creo que ya es del presente, en el sentido de que hay muchas cosas que ya se están aplicando, y creo que tiene que ver con que tenemos materiales que siempre habíamos sabido cómo eran, que ahora tienen propiedades nuevas. Ahora es desde hace unos años, ¿no? Pero entonces eso es algo que es lo que atrae y lo que llama la atención. Muchas de las cosas que hoy en día tienen nanomateriales van a seguir existiendo en el futuro. Yo creo que ya hay muchos nanomateriales que llegaron para quedarse, y que hay un montón de cosas que van hacia el uso de nanomateriales, sobre todo lo que tiene que ver con tratamiento de enfermedades, con lograr hacer tratamientos cada vez más personalizados, con lograr que cada vez las partículas lleguen hasta el hecho de que las partículas sean, yo casi no hablé de eso, pero las nanopartículas tienen tamaños muy cercanos al de organismos biológicos de todo tipo, entonces se pueden meter adentro de una célula, por ejemplo, las nanopartículas, y eso en principio se puede aprovechar. Y por otro lado, también creo que va a haber bastante de lo que tiene que ver con, además de las aplicaciones en salud, directa, en lo que tiene que ver con detección de enfermedades. Esto que les contaba de los sistemas tipo Lab on a Chip, donde uno con una gota de sangre puede hacer unas determinaciones de un montón de posibles patógenos, enfermedades, lo que sea. Por ese lado yo creo que va a haber mucho en el futuro. Y la otra área de la que tampoco casi hablé, tiene que ver con energía, con almacenar energía, con aprovechar al máximo la energía. El hecho de tener partículas muy pequeñitas de nuevo puede ayudar en ese sentido. Hay otro avance grande de la nanotecnología del que tampoco hablé porque no está basado en nanopartículas metálicas, que tiene que ver con todo lo que es con las computadoras cada vez más chicas, cada vez más rápidas, cada vez más eficientes, que pueden almacenar cada vez más información. Ahí hay un montón de nano metido. En cualquiera que me esté viendo ahora a través de una pantalla tienen un montón de nanomateriales en el teléfono, en la computadora, de lo que tampoco hablé porque, bueno, me puedo quedar 4 horas hablando, pero no creo que nadie quiera escucharme 4 horas. Entonces ahí, en ese sentido, también hay un montón, y por eso digo que para mí ya no es más la nanotecnología la ciencia del futuro, sino que es la del presente. Está metido en un montón de las cosas con las que nosotros convivimos día a día. Hoy les mostré el caso de nanopartículas metálicas, pero podríamos hacer lo mismo con nanopartículas basadas en carbón, con nanopartículas de óxidos, y ahí van a ver que hay aplicaciones por todos lados. Te dejo, Andrés, para que digas, pero yo, si quieren, voy a hacer nanopartículas un día. Sí, genial, lo tenemos programado, y quizás podríamos hacer algo combinado también con Leticia Granja, Paula Giudici también me había ofrecido, así que a lo mejor organizamos alguna actividad que tenga que ver con toda la parte de ustedes, y aprovechamos. Si quieren, bueno, si ustedes buscan con mi nombre y apellido en YouTube, yo tengo un canal de YouTube. Todos los que tenemos un mail de Gmail tenemos un canal de YouTube, no es algo especial. Y ahí tengo filmadas un par de síntesis de nanopartículas metálicas para que las vean cómo ocurren, si las quieren ver en vivo. Están un poquito aceleradas nada más para que no sea un video de 20 minutos. Pero muchas de las síntesis de nanopartículas de las cosas, esto que les mostré acá, se hace en 20 minutos. O sea, es algo que realmente se puede ver y hacer rápido. De hecho, nosotros la invitamos a Paula porque una amiga mía me recomendó que la invitáramos a Paula porque ella hizo
esta síntesis de nanopartículas en una charla en la escuela primaria Claro, del hijo de mi estas amiga. hicimos. Estas hice Entonces, en la escuela, sí. como no sabíamos cuándo volvíamos al laboratorio en forma presencial, la terminé invitando en forma virtual, pero podemos organizar algo para cuando podamos ir presencialmente. Sí, sí, definitivamente. Puede ser conmigo o con cualquier otra de las personas, pero lo que les quiero decir es que es algo factible, es algo que se puede hacer en un laboratorio en tiempo. Algunas llevan mucho más tiempo, estas llevan una semana por ahí, pero estas se hacen en 20 minutos, media hora, entonces es algo que se podría llegar a hacer. Ujú. Bueno, Muchas Bueno, gracias. No, a de ver, nada. Andrés, ¿querés decir lo de la parte presencial? sí, bueno, ya Te tenemos pregunto. autorización para ingresar, para llevar estudiantes al laboratorio. ¿Y cuándo hacemos la primera presencial? ¿El 2 de julio, dijimos? Sí, hasta el 25 de junio tenemos charlas ya programadas Ujú, y hay un feriado en el medio, pero vamos a tratar de organizar algo para el 2 de julio. Para ujú. eso seguramente vamos a mandar un mail a todos los que están en la lista de distribución porque vamos a necesitar que se inscriban Sí, con todos los datos porque tenemos que hacer todo un tramiterío para que el seguro claro, tiene que haber cubra y una demás. lista una lista con los números de documentos y los nombres, porque, bueno, al ser una instalación del centro atómico donde hay material de uranio, tiene por ley que tener un control estricto de quién entra, quién sale, y hay una guardia que cumple ese control. Entonces nos pide esto, ¿no? Una lista con los nombres y los DNI. eh, bueno, ese es la único requisito. eh, y la idea, bueno, es poder mostrarles, no sé, detectores, emisores de partículas, y ver cómo funciona y, bueno, tocarlos y operarlos, ¿no? Ver la señal en un osciloscopio. Bueno, y qué sé yo, un día planearemos la visita al laboratorio de Paula y, bueno, y poco cada día, bueno, al reactor es otro de las visitas que tenemos pendientes. Sí, eh, la de SAOCOM también. la de SAUCOM, la de los paneles solares. Sí, es que aprovechemos esta segunda etapa del laboratorio, quizás hagamos, no sé, un día y un día, o un día de charla virtual y un día de visita presencial, pero que cuando vengan físicamente, presencialmente al laboratorio, aprovechemos a tocar aparatos. Bueno, si no hay más preguntas para Paula, te agradecemos de nuevo. Estuvo buenísimo, Bueno, muchas aprendimos un gracias por montón. invitarme. Mil gracias, Y, Paula. y bueno, nos despedimos todos hasta la semana que viene. Hasta luego.